exposición del tema. Vamos a enfocarnos en esta ocasión en las infecciones del sitio quirúrgico. Van a tener otra clase más adelante que va a tratar las complicaciones de la cirugía, de las cuales se encuentran frecuentemente otras infecciones como los abscesos subfrénicos, los abscesos interasas y otro tipo de infecciones. Vamos a dedicarnos a las infecciones del sitio quirúrgico. ¿Se ve la pantalla? Hola. ¿Cómo está el audio? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se ¿Cómo escucha. está? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Voy a comentar simplemente las diapositivas. Ustedes las tienen para repasar, para memorizar. Son diapositivas muy sencillas, muy simples, sin adornos para que no se distraigan, para que no se confundan. Es un desarrollo muy sencillo, muy sintético, muy sucinto, tal como van a ser las preguntas de examen, de manera que vale la pena que las repasen con calma. Es un proceso que ocurre en la incisión quirúrgica o en vecindad de esta, en los primeros 30 días después de la operación o hasta un año en el caso de haber usado prótesis o implantes, por ejemplo, las mallas que usamos de polipropileno para reforzar las cirugías de hernia, por ejemplo. Las infecciones del sitio quirúrgico pueden ser superficiales, que afectan esto justamente, los planos superficiales de la pared, que son la piel, el tejido celular subcutáneo. Una infección profunda implica la contaminación de tejidos musculoaponeuróticos y la infección órgano-cavitaria, los órganos que han sido manipulados durante la cirugía, sea la vesícula, el apéndice, el intestino, en fin, de acuerdo al tipo de cirugía. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Miren de qué manera aumenta el riesgo de morir de un paciente operado cuando se infecta la herida. Las cirugías se pueden clasificar por el riesgo de infección en heridas limpias, heridas limpio contaminadas, las cirugías contaminadas y directamente las heridas sucias. Vamos a ver unas imágenes para que sea más fácil comprender esto. Estas son las heridas limpias, ¿no? Que son heridas superficiales, cuando se ve una sutura que presenta muy leves inflamatorios a su alrededor. La siguiente. Las heridas limpio contaminadas son aquellas en que se incide la mucosa de un órgano, sea del tracto digestivo, del tracto urinario, de las vías respiratorias, en fin, todos los órganos que tienen mucosa. Cuando se afecta la mucosa, se pone en circulación los germes que habitualmente habitan estos órganos, que son normales y saprófitos cuando están en estas superficies. Pero cuando salen de este tapiz interno, que son las mucosas, o el externo, que es la piel, y se ponen en contacto con otros tejidos que son normalmente asépticos, como los músculos, producen infección. Esta es una herida contaminada, como ven, vemos una perforación, vemos colitis localizada, ven unas placas de fibrina, pus evidente en la cavidad. Sin embargo, en el fondo vemos un masa intestinal de aspecto normal, rosado, que no parece muy comprometido. En cambio, vamos aquí, una operación muchísimo más sucia. Esta puede ser una peritonitis, por ejemplo, de origen apendicular, que tiene mucho tiempo de evolución. Es decir, llegan pacientes en este estado con cuadros clínicos que llevan a veces más de una semana, hasta 2 semanas, que no han podido acceder a un centro médico por diversas causas, personales, por distancia, por dificultad de transporte,
o por falta de recursos. Estas heridas son muy constantes. Por mucho que uno lave la cavidad peritoneal, nunca queda satisfecho. No es posible desprender todas las placas de fibrina y estas están siempre infectadas. En estos casos extremos, optamos por no cerrar las heridas quirúrgicas. El abdomen queda abierto, como pueden ver, con una lámina de plástico, una lámina de polipropileno, una lámina simple, no demasiado gruesa, simplemente para conservar la temperatura y aislar las vísceras de los apósitos con que vamos a cubrir esta zona, ¿no? Ustedes se fijan, hay una lámina de plástico cubriendo los intestinos y la pared está abierta en todos sus planos. Cuando la infección no es muy severa, cuando es una apendicitis perforada, por ejemplo, 24 o 48 horas, eventualmente hacemos un cierre parcial de la pared. Hacemos una síntesis músculo-aponeurótica, pero dejamos abierta a planos, se llama, los planos superficiales de la piel y el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo es el tejido que peor se defiende porque tiene muy mala irrigación, ¿no? Recordemos que la sangre es hidrosoluble y la grasa es liposoluble. Es como mezclar agua con aceite. Tiene muy pocos vasos y la llegada de antibióticos, por ejemplo, es muy deficiente. Por eso, eventualmente, estos planos, la grasa y la piel, la dejamos sin suturar hasta tener certeza de que está controlada la infección o incluso se puede dejar que cicatrice por segunda intención. Los factores de riesgo para las infecciones del sitio quirúrgico pueden ser endógenas, las que provienen, se atribuyen al propio paciente, las bacterias que viven normalmente en la piel o en las mucosas del paciente. Los factores exógenos se atribuyen al personal o al sistema sanitario, imperfecto, mal controlado, y existen otros factores que son de la. Los factores endógenos influye la edad. Los ancianos tienen un mayor riesgo de infectarse las heridas, los problemas de malnutrición, tanto la obesidad como la desnutrición. La obesidad, por lo que ya habíamos dicho, el tejido adiposo está muy mal irrigado, es el tejido que peor se defiende, y por supuesto la desnutrición implica una depresión sanitaria de las personas. La diabetes es siempre un riesgo alto de infección debido a que constituye una enfermedad que produce microneuroangiopatía diabética, es decir, que la microcirculación está entorpecida. Por ello, los antibióticos y los propios leucocitos, los macrófagos, no llegan en cantidad suficiente, no llegan oportunamente para el control de la infección y estos pacientes se infectan con mucha más frecuencia y con mucha más severidad. Y por otro lado son los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, como los pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia por un cáncer, por ejemplo, los pacientes que reciben corticoides por enfermedades reumáticas, por enfermedades autoinmunes, ¿no? Y los pacientes, por supuesto, inmunodeprimidos, congénitos y los adquiridos como los que están afectados por VIH. Para combatir los factores de riesgo exógenos en cuanto a la infección del sitio quirúrgico, se recomienda una ducha preoperatoria que disminuye la carga bacteriana. Es decir, nuestra piel está poblada, está colonizada por una gran cantidad de bacterias que en la piel no producen daño, son saprófitas. Pero en cuanto nosotros hacemos una incisión, abrimos una puerta para que estas bacterias invadan tejidos estériles y adquieran la posibilidad de ser patógenos, de producir infección. En cuanto a la eliminación del vello quirúrgico, se recomienda que sea con maquinillas eléctricas, que no sea el rasurado clásico. Si la cantidad de vello es muy importante o muy largo, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Si el vello no molesta, no interfiere, no dificulta el procedimiento, es preferible no rasurar, no recortar a los pacientes.
El rasurado frecuentemente produce múltiples erosiones y pequeñas heridas. Cuando hay que rasurar, y prefiero rasurar personalmente en quirófano, porque cuando lo hace la enfermera, parece que el paciente se hubiese peleado con un tigre. Tiene arañazos por todas partes. Y el lavado de manos por parte del equipo quirúrgico es fundamental. El lavado de manos en el equipo quirúrgico y el lavado de la piel del paciente inmediatamente antes de iniciar la cirugía. Aparte de la ducha, ¿no? La ducha es antes de la cirugía, pero inmediatamente antes de empezar la cirugía se hace un lavado de la piel del paciente. Esto es, la antisepsia del sitio quirúrgico se hace inmediatamente antes de iniciar la cirugía. Hay muchos antisépticos, estoy mencionando tres que son los más recomendados. El alcohol del 70 a 90% es el más eficaz para eliminar la flora que habita normalmente la piel. El problema que tiene es que tiene muy corta duración, se evapora rápidamente. Las alternativas son la clorexidina, el gluconato de clorexidina al 1 o al 2%, que tiene menos rapidez en cuanto a eliminar las bacterias, pero tiene un efecto más prolongado sobre el campo quirúrgico. Y otra alternativa, la povidona iodada, también un excelente antiséptico. Lo que me gusta de la povidona iodada es que es una tintura. El yodo es una tintura y eventualmente nos puede enmascarar la piel y dificultar ver en el postoperatorio, por ejemplo, el eritema, que es una alerta para la infección de la herida quirúrgica. Nos impide ver con precocidad que la piel está inflamada. Para proteger la herida quirúrgica existen diferentes recursos, sabiendo que la piel es una gran fuente de contaminación por las bacterias saprófitas, las que viven en la piel normalmente y que no producen infección. Pero hemos dicho que una vez que le abrimos la puerta, caen en el tejido adiposo, en los músculos y son capaces de producir infección. Para esto se cuenta con, por ejemplo, plásticos adhesivos, que en el comercio se llama, por ejemplo, una marca, es el Sterile, no es el único. Y están los clásicos campos quirúrgicos, que son telas generalmente de algodón o de lino, que limitan el campo que vamos a operar, la región que vamos a operar. Y como segundos campos se colocan compresas de algodón, que están parcialmente en piel y parcialmente dentro de la cavidad abdominal, en el caso de las cirugías abiertas o laparotomías. Tenemos los campos quirúrgicos colocados, como ven, limitando la exposición de la piel. Este paciente, como ven, ese color brillante corresponde al plástico, el autoadhesivo, el Sterile, que se ha colocado sobre la piel del paciente y que se extiende hasta los campos quirúrgicos, que son estos de color azul. Y como ven aquí, este paciente seguramente se ha hecho la antisepsia con yodo, por eso es ese color amarillo, que les decía puede enmascararnos y dificultarnos ver un eritema. Existen diversos tipos de campos quirúrgicos. Existen estos, los descartables, ¿no? Algunos que vienen fenestrados, como podemos ver, una ventana blanca ahí, ¿no? Y existen una diversidad de otros campos que se pueden acomodar a cada región. También son importantes los materiales que utilizamos para suturar nuestras heridas, sea en los órganos internos o en los planos diferentes de la pared abdominal. Los monofilamentos son menos propensos a infectarse que los trenzados, porque tienen menos intersticios donde se pueden colonizar las bacterias. Las suturas continuas tienen menos riesgo de infección que las interrumpidas o los puntos separados, porque hay menor manipulación y se deja menor material extraño. Cuanto más material extraño se deja en una cirugía, mayor la probabilidad de contaminación. Y se recomiendan las suturas impregnadas de triclosan, que reducen las infecciones organocavitarias. En realidad,
La sutura frecuentemente usada, que está embebida en triclosan, es el cardut, cardut simple y cardut cromado. Las otras suturas en realidad vienen empacadas secas. Y tenemos una sutura monofilamento, ¿no? Este es un polipropilene, que es un solo filamento de un plástico, que es el polipropilene, ¿no? Que no presenta intersticios donde puedan anidar las bacterias. A diferencia de las suturas trenzadas, como estas, ¿no? Que parecen muy bonitas cuando están nuevas, pero tienen, vean, muchos intersticios en los cuales se pueden colonizar bacterias y donde no va a llegar la circulación sanguínea y por tanto van a llegar menos glóbulos blancos, menos macrófagos, igualmente menos antibióticos. Vamos a ver otra imagen, miren cómo se comporta en realidad después que nos hemos ido, se deshilachan y aquí pueden anidar las bacterias. El uso de drenajes está controvertido. Algunas escuelas recomiendan no usar drenajes, pero en algunas ocasiones es necesario, es muy útil, ¿no? Disminuye el exceso de fluidos de una cavidad. Por ejemplo, cuando operamos una peritonitis y hacemos un lavado peritoneal, va a quedar siempre un remanente de líquido lavado que va a seguir conteniendo bacterias y eventualmente es conveniente llevarlas al exterior. Pueden arrastrar una gran cantidad de bacterias porque por mucho que lavemos las vísceras, por muy limpias que queden, cuando nosotros cerramos la cavidad va a volverse a formar pus proveniente de los tejidos infectados. No es un plástico, no es vidrio que se puede lavar y queda limpio. Las vísceras que ya están infectadas van a seguir produciendo pus. Nos alertan, además, los drenajes sobre el control de una anastomosis. Por ejemplo, si hacemos una anastomosis sobre un fondo de infección que no sea muy severo, porque cuando es severo se recomienda no hacer anastomosis, no hacer suturas. Hay que exteriorizar el asa comprometida en una iliostomía o colostomía como corresponda. Pero si hacemos una anastomosis y dejamos un drenaje y eventualmente esta filtra y una dehiscencia total o parcial de anastomosis, vamos a ver muy pronto salir contenido intestinal y significa que tenemos que reoperar a ese paciente. Por otra parte, en el caso de los drenajes, se recomienda que sean cerrados y unidireccionales, es decir, el líquido que salió, por ejemplo, de la cavidad peritoneal, no debe retornar a la cavidad. Es decir, que el colector de estas secreciones debe estar siempre a un desnivel, para que por gradiente no pueda retornar a la cavidad. O mejor todavía, usar drenajes aspirativos. Aquí tenemos un ejemplo, este es un drenaje de Jackson Pratt, ¿no? Como ven, tiene el extremo distal que es blanco, es múltiple, blando, que está conectado por un tubo, una manguera, a ese balón que al ser de plástico tiene memoria y tiende a distenderse y a succionar la colección que se haya formado en el área operatoria. Se usa muy frecuentemente este otro tipo de drenaje y es igualmente unidireccional, con gran presión negativa. Este está provisto de un resorte metálico que va dentro de ese cilindro que ven ustedes, ¿no? Que tiende a expandirlo. Lo que se hace es abrir la válvula que se ve a la derecha, en la parte superior de este cilindro, ¿no? Vaciar el contenido y volver a tapar, para que siempre esté en succión, siempre sea unidireccional, de dentro para afuera, que no haya retorno de lo que ya salió del cuerpo. Esta es una visión del Jackson Pratt que les había mencionado antes, y se ve mejor las fenestraciones del cabo de la porción distal, como ven ustedes, es una lámina blanda,
menos lesiva para los órganos. Cuando el drenaje es muy duro, puede incluso producir perforación del intestino. En realidad, el drenaje que vimos antes, el Hemovac, lo usamos fundamentalmente para drenar una cavidad, por ejemplo, que queda después de hacer una hernioplastía, ya que el material extraño que constituye la malla de polipropilene, al ser un cuerpo extraño, produce sudado, saca líquido de los tejidos. Y si se acumula, impide la aproximación de los planos quirúrgicos y demora la cicatrización. Entonces tenemos que succionar todo el líquido que se coleccione y además colocarle al paciente una faja abdominal que ayude a comprimir, a colapsar y a unir, a juntar los tejidos para facilitar su cicatrización. La profilaxis antibiótica. Este es un hito muy importante en el manejo de los pacientes que sospechamos pueden tener una infección o cuando proyectamos hacer, por ejemplo, una cirugía limpia o contaminada, en que se prevé que vamos a abrir una mucosa, sea la vía biliar, sea el tracto digestivo, sea la vía urinaria, sea la vía respiratoria. Y debe administrarse 30 minutos previos al inicio de la intervención. Incluso hay autores que recomiendan hacerlo una hora antes de la intervención. Si bien el antibiótico que administramos por vía endovenosa a estos pacientes circula inmediatamente en sangre, inmediatamente se distribuye por todo el cuerpo, lo que se recomienda es dar un tiempo para que se impregnen los tejidos, que hay una impregnación antibiótica antes de iniciar la incisión con bisturí. Se recomienda que sea una dosis única, esta que se administra una hora antes de iniciar la cirugía. Y es más importante la redosificación intraoperatoria que la prolongación de la profilaxis tras la intervención. Hay cirujanos que por guardarse las espaldas, ¿no?, indican 2 o 3 dosis, por lo menos 24 horas después de la intervención, continuar con la profilaxis. Esto se ha visto que no es adecuado. Solamente la dosis preoperatoria es suficiente. Salvo determinadas condiciones. Por ejemplo, se recomienda la redosificación profiláctica, que es otra cosa, no es la prolongación de la profilaxis, sino la administración de una dosis adicional de antibiótico durante el tiempo quirúrgico, en el transoperatorio o transquirúrgico. Se recomienda esto, por ejemplo, cuando ha habido una pérdida sanguínea durante la cirugía superior a 1,5 litros de sangre, porque esta sangre que se ha perdido estaba con antibiótico. Con la sangre que se ha perdido el antibiótico. Entonces va a ser necesario hacer una dosis transoperatoria. O bien cuando la cirugía se prolonga más de 2 veces la vida media del antibiótico. O en general cuando la cirugía se ha prolongado por más de 3 horas. Es una nueva dosis similar a la de impregnación profiláctica. La temperatura corporal es un factor muy importante en la producción de infecciones del sitio quirúrgico. La hipotermia moderada de 34 a 36 grados, recordemos que lo normal es de 36,2 a 36,5, ¿no? Cuando sube de 37 empezamos a hablar de febrícula. Lo normal es de 36,2 a 36,5. Cuando baja de este rango, se produce vasoconstricción periférica por el fluido del paciente y entonces hay menor circulación de sangre en el tejido celular subcutáneo, por tanto, menor llegada de antibiótico, menor llegada de leucocitos, de macrófagos y la posibilidad de infección. Para la prevención de la hipotermia hay diferentes métodos. No se deben usar fluidos intravenosos fríos, normalmente se guardan en la heladera o a la temperatura ambiente, que en Cochabamba promedio es de 20 grados y la temperatura del cuerpo es de 36 y un poquito más, ya lo hemos dicho. Entonces, pasarle líquidos a 20 grados es bajarle la temperatura, producir hipotermia en el paciente. Hay que calentar los fluidos antes de administrarlos. Se pueden usar lámparas emisoras de calor en el quirófano o mantas térmicas para cubrir al paciente las extremidades fundamentalmente. La glucemia. Los pacientes tienen
mucha mayor propensión a sufrir infecciones del sitio quirúrgico, ya lo hemos dicho, porque es una enfermedad que compromete los vasos capilares, los pequeños vasos, que en definitiva son los que llevan la sangre con el oxígeno y con los antibióticos y los leucocitos, los macrófagos, los defensas propias del organismo, llegan en muy escasa cantidad y en forma muy retardada cuando, la glucemia está elevada. Entonces se recomienda mantener la glucemia por debajo de los 180 miligramos por decilitro durante los primeros 2 o 3 días después de la operación, para permitir una buena implementación de los antibióticos, una buena perfusión o oxigenación de los tejidos. La fluidoterapia. Hay una tendencia durante la cirugía de hiperhidratar a los pacientes por parte de los anestesiólogos. En realidad nos sentimos muy satisfechos cuando la orina del paciente es clara, porque nos da indicios de que el riñón está funcionando perfectamente. Pero hay que tomar en cuenta que cuando se administra una cantidad excesiva de líquidos, se producen edemas, y esto produce un aumento de la isquemia, de las infecciones del sitio quirúrgico por isquemia. Cuando hay edema, las estructuras quedan aún más apretadas, más isquémicas, con más dificultad para la llegada de los elementos que ya hemos mencionado antes. En realidad se recomienda la restricción de fluidos porque se asocia con una menor incidencia de sitio quirúrgico. El problema es que en general damos indicación que el paciente no consuma alimentos ni líquidos 12 horas antes de la cirugía. Entonces el paciente llega deshidratado. Lo que habría que propender es que el paciente se le permita tomar líquidos, agua azucarada, por ejemplo, té, líquidos claros en general, hasta 2 horas antes de la cirugía. De esta manera, el paciente llega normalmente hidratado, no es necesario hiperfundirlo. La necesidad de transfusión sanguínea se asocia también con una mayor incidencia de sitio quirúrgico, pero no se ha podido demostrar que la sangre transfundida sea la causa de estas infecciones. En realidad, se piensa que es lo que ha ocasionado la necesidad de sangre, es decir, la caída de la volemia, la caída del volumen intravascular, que nos obliga a pedir transfusión de líquidos cristaloides, de plasma y de otros elementos sanguíneos. Esa hipoperfusión con vasoconstricción periférica, la que produciría una mayor infección de sitio quirúrgico en los pacientes transfundidos. Esto es muy importante de tener en cuenta. La mayor parte de las infecciones quirúrgicas se debe a la contaminación de la herida durante la intervención. Es decir, que el equipo quirúrgico, nosotros los cirujanos, somos los que manipulamos la piel o los órganos que hemos incidido y que sin intención de hacerlo podemos sembrar la infección en una pared abdominal, por ejemplo, en el tejido adiposo, en los músculos, ¿no? Si no tenemos suficiente protección, si no tenemos suficiente precaución y meticulosidad en la técnica quirúrgica. La reintervención quirúrgica, la necesidad de reintervención quirúrgica aumenta el riesgo de infección 7 veces. Y la causa más frecuente de reintervención es el sangrado. Es decir, que no hemos hecho una hemostasia suficiente, que no hemos hecho una hemostasia adecuada. Esto puede depender no solamente del cirujano, sino más bien del anestesiólogo. Por eso hay que preguntarle frecuentemente cómo está la presión del paciente. Porque si se mantiene con una presión arterial baja durante la cirugía y después recupera una presión arterial normal, este aumento de presión puede producir la migración de los trombos que han estado produciendo hemostasia fisiológica y el sangrado de los vasos. En cuanto a los factores medioambientales, hay que recomendar e imponerse en quirófano para reducir la circulación de personal, las actividades no
de las personas. Recordar que las puertas batentes del quirófano solamente se abren para que pase el paciente y el equipo quirúrgico después de haberse lavado las manos. El resto del tiempo que dure la cirugía se debe usar una puerta secundaria más pequeña y solamente por real necesidad. Las personas que están presentes al inicio de la cirugía deben permanecer dentro del quirófano hasta que finalice y en lo posible no permitir la entrada de otras personas. Deben mantener las puertas cerradas por este motivo y, por supuesto, el uso de ropa limpia, el equipo, la indumentaria completa por el personal quirúrgico. Este es un punto muy importante que no lo tomamos en cuenta nosotros, que es una recomendación de la OMS. Los listados de verificación, checklist. Es decir, que antes de empezar la cirugía, en general es el anestesiólogo, el encargado de iniciar un protocolo en que se repite, se identifica al paciente, nombre, apellido, edad, diagnóstico, comorbilidad del paciente, riesgos del paciente, quién es el cirujano y quiénes conforman el resto del equipo quirúrgico, porque suceden no frecuentemente en nuestro medio, aunque también hay varios casos, que se confunde el paciente. Se opera a un paciente, un diagnóstico equivocado, con un diagnóstico de otro paciente. Por algún motivo se ha cambiado el orden de cirugías y entra un paciente que es operado de una cosa que no se debe, ¿no? O puede ser amputado el miembro sano en lugar del miembro enfermo, hacer una craniotomía izquierda cuando la patología está del lado derecho. Entonces es muy importante hacer esta verificación, un protocolo, inmediatamente antes de iniciar la cirugía. El lavado quirúrgico, el uso de antibióticos y sobre todo la técnica quirúrgica depurada son las principales pautas para reducir las infecciones del sitio quirúrgico. El lavado quirúrgico se refiere al lavado de manos del equipo quirúrgico y lavado de la piel del paciente. El tratamiento de la infección, una vez establecida la infección del sitio quirúrgico, se apoya en tres pilares. Usar un antibiótico adecuado, un drenaje quirúrgico si este es necesario, y soporte metabólico y hemodinámico. Sabemos que los pacientes operados fundamentalmente del abdomen, por la exposición de las vísceras a la temperatura ambiente y la manipulación quirúrgica, el intestino se paraliza entre el íleo y por tanto los primeros días, un tiempo variable, en algunos es un tiempo de íleo prolongado, el intestino se paraliza y se restringe la ingesta de alimentos por el paciente. Puede pasarse varios días sin ingerir alimentos, por tanto habrá que darle un soporte nutricional parenteral y el soporte hemodinámico para que exista una buena perfusión de los tejidos, de oxígeno y de nutrientes, fundamentalmente de glucosa. El tratamiento antibiótico es diferente de la profilaxis quirúrgica. El tratamiento antibiótico está indicado de inicio, incluso desde antes que empieza la cirugía, ¿no? Cuando se piensa que van a hacer una cirugía contaminada. Si se hay diagnóstico de peritonitis, no importa el origen, va a haber contaminación porque todas las vísceras abdominales son sucias, contienen una gran cantidad de bacterias. Entonces, hasta tener el resultado del cultivo antibiograma, que es ideal, se debe tomar una muestra durante la operación, mandar al laboratorio para identificar el germen e identificar el antibiótico que es más eficaz para combatir a este germen. En tanto llega ese resultado que tarda habitualmente entre 48 y 72 horas, debemos instituir un tratamiento empírico de amplio espectro, es decir, usar antibióticos que en general, por la experiencia acumulada, se sabe que son eficaces en estos casos, que pueden dar buen resultado o no. En el caso de que el cultivo antibiograma nos dé resistencia a los antibióticos que estamos usando, tenemos que hacer una rotación del esquema a los antibióticos recomendados por laboratorio. Tratamiento antibiótico empírico, este que hacemos cuando operamos a un paciente con peritonitis y tenemos que esperar 3 días para que nos digan cuál es el antibiótico ideal
para combatir esta infección. En general, hay que hacer una combinación de antibióticos de amplio espectro, predominantemente de acción sobre gram negativos, que son los que más pueblan el tracto gastrointestinal, ¿no? Se recomiendan las cefalosporinas de segunda generación y de tercera generación. La gentamicina y la amikacina, ¿no? Que tienen un gran efecto sobre los gram negativos, pero que siempre deben combinarse con antibióticos contra los anaerobios, como el metronidazol y la clindamicina en las dosis que están recomendadas, ¿no? Si solamente hacemos tratamiento antibiótico para los gram positivos y los gram negativos, vamos a permitir que crezcan los anaerobios, que son mucho más agresivos, que son mucho más virulentos. Entonces hay que cubrir también los anaerobios. Como decíamos antes, las transfusiones por sí mismas parece que no son la causa directa de infecciones, sino la hipovolemia que nos ha obligado a hacer transfusiones, la hipovolemia que produce una menor llegada de oxígeno, de antibióticos y de leucocitos de las defensas normales del paciente. En cirugía colorectal se recomienda el aporte de oxígeno húmedo por puntas nasales en el postoperatorio durante los 2 o 3 primeros días al menos, si la saturación del paciente es adecuada. Esto reduce la incidencia de infecciones del sitio quirúrgico. Nuevamente, el lavado de manos, el lavado quirúrgico, el uso de antibióticos apropiados y sobre todo la técnica depurada reduce el riesgo de infección. Eso tiene mucho que ver con la meticulosidad y la experiencia del cirujano, del equipo quirúrgico, no solamente el cirujano. Se llama superinfección a una segunda infección que ocurre después de una anterior, que ha sido la primaria, que ocurre por un agente microbiano diferente de origen exógeno o endógeno, exógeno propio del hospital, las infecciones de los gérmenes hospitalarios, o endógeno, por ejemplo, de una caries dental, de pacientes portadores de gérmenes resistentes, especialmente los que han recibido tratamiento antibiótico un mes, dentro del mes antes de la cirugía, por cualquier motivo, por una infección urinaria, por un resfrío, por cualquier causa infecciosa diferente de la cirugía que nos ha convocado. Estos pacientes que han recibido antibióticos tienen la posibilidad de portar gérmenes resistentes al tratamiento de la primera infección. La resistencia se define como la capacidad del microorganismo para resistir los efectos del antibiótico. Se produce por selección natural a través de mutaciones al azar de las bacterias y que luego pueden transmitir la información genética horizontalmente. Es decir, no necesariamente a su descendencia, sino a las otras bacterias que están en el mismo proceso infeccioso. Esto se produce a través de intercambios de plasmidios con otras bacterias. Los plasmidios son moléculas de ADN que no tienen que ver con el ADN propio de la bacteria. Son fragmentos de ADN que están flotando en el interior de las bacterias, especialmente de las bacterias que no tienen núcleo, ¿no? Las que no tienen un núcleo diferenciado, las procariantes. Los microorganismos patógenos más frecuentemente encontrados en las heridas quirúrgicas son el Staphylococcus, que normalmente vive en la piel de todos nosotros, que en la piel es saprófita, pero cuando cae en los tejidos profundos es responsable del 60% de las infecciones. Otro muy frecuente es la Escherichia coli, que habitualmente habita en el intestino y que al abrir estas vísceras pueden extrapolar y llegar a la cavidad peritoneal y fundamentalmente al tejido celuloso cutis, Enterococcus fecalis, sin descartar la posibilidad de muchos otros gérmenes que son menos frecuentes. Esto es importante, por eso lo tengo de esta manera, ¿no? Las heridas quirúrgicas suelen infectarse
por bacterias que ya se encuentran en la piel del paciente o en el órgano operado. Solamente que nosotros, con nuestras manos o con nuestros instrumentos, podemos llevarlos a un sitio que no corresponde, a una cavidad estéril o a un tejido estéril. Se denomina infección o proceso patológico causado por invasión de microorganismos a un tejido, fluido corporal o cavidad anatómica que normalmente es estéril. Sepsis es una infección con manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Es decir, que tienen fiebre, pueden tener fiebre o hipotermia, los dos extremos. Pueden tener taquicardia, siempre tienen taquicardia y taquipnea. Pueden tener, paradójicamente, leucocitosis o leucopenia, ¿no? La cocitosis es el aumento de los leucocitos por encima del rango y la leucopenia el descenso por debajo del rango. Y la leucopenia puede ser de pronóstico más grave que la leucocitosis. La sepsis grave está asociada a disfunción orgánica, es decir, que puede haber falla renal, falla hepática, falla cardiovascular, falla del sistema nervioso central, ¿no? Y pueden haber trastornos de la coagulación. Finalmente, el shock séptico y la sepsis, o sea, la infección, con reacción inflamatoria sistémica, y que además tiene falla circulatoria por hipotensión arterial persistente a pesar de una fluidoterapia adecuada. Estos pacientes deben recibir vasoactivos para mantener una presión adecuada y perfusión tisular, tanto los antibióticos hacen el efecto que necesitamos. Esta es en realidad la presentación, es muy sucinta como les había anunciado. Estoy dispuesto para aceptar las preguntas que ustedes puedan formular. Tenemos unos minutitos, he reservado una hora para esta presentación y tenemos algo más de 10 minutos. Si tienen alguna inquietud respecto a la presentación, una ampliación, una aclaración. Va a quedar grabada la presentación. Las preguntas del examen van a ir en base a las diapositivas que hemos presentado hoy. Es decir, un examen muy fácil. ¿Tienen preguntas, por favor?